Edmundo Val, que es portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Antes, una cuestión que, muy bien, estábamos deseando conversar con usted, porque tenemos varias preguntas que plantearle y luego le preguntarán, como siempre, los miembros de la mesa de análisis. Pero antes de ir con esa reunión de ayer del viernes en Moncloa, lo estábamos tratando hace unos instantes. El Partido Popular Europeo, y entre ellos el español, pide a Europa mirar con lupa el dinero que se le da a España y a su uso. Desde el Gobierno se entiende como algo desleal con el país. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mire, lo hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros en Europa votamos juntos, los conservadores, los liberales y los socialistas, y en ese sentido lo que vamos a intentar desde luego es conseguir una postura de consenso entre los tres grupos. Luego otros, incluido el socio del gobierno de Sánchez, vota con los radicales. Nosotros, sin embargo, queremos en este sentido establecer un bloque uniforme para conseguir el mejor acuerdo para España, y obviamente ese acuerdo va a pasar por la cantidad global que se consiga de acuerdo con la propuesta que ha hecho la Comisión Europea y, desde luego, en la mayor medida de lo posible en relación con esa partida que está incondicionada, que son las transferencias. Sobre la reunión en Moncloa del pasado viernes entre ustedes, la cúpula de Ciudadanos, excepto Inés Arrimadas, que sigue de baja por maternidad, y el Gobierno, o parte del Gobierno, ¿salieron ustedes desde Ciudadanos satisfechos? ¿A qué aspiran? Mire, era una reunión que tenía por objeto, sobre todo, controlar el cumplimiento de los acuerdos que hemos alcanzado con el Gobierno de España en la tramitación, en la negociación de la quinta y la sexta prórroga del estado de alarma, y también en el Real Decreto Ley que llamamos de desescalada ordinaria o ordenada o plan B o, en fin, o nueva normalidad, como le llama el Gobierno. Y en ese sentido, pues sí, efectivamente constatamos que se estaban cumpliendo esos acuerdos a los que habíamos llegado. Se habían cumplido todos los acuerdos y en ese sentido, pues lógicamente, eso sí produce una cierta satisfacción. Nosotros, en todo caso, lo que sí pusimos de manifiesto sobre la mesa es que vamos a seguir realizando una política útil, vamos a seguir buscando cosas que sean buenas para el interés general de España y, en ese sentido, siempre y cuando el Gobierno plantee estas cosas, nos tendrá de su lado, siempre siendo exigentes y vigilantes, por supuesto, con el Gobierno y habilitando, por ejemplo, el mes de julio de este año para que se realicen sesiones de control que yo creo que en este momento en el que nos encontramos ya saliendo de la epidemia sanitaria son muy relevantes para el país, estas sesiones de control. Es un paso más en ese nuevo rumbo que se comenta en ciertos ámbitos de Ciudadanos, del no es no tajante de Rivera a tratar de influir o al menos sentirse más útil en política nacional, como usted acaba de decir. Nosotros siempre hemos hecho esta política útil. Mire, le recuerdo que Albert Rivera hizo una oferta para que no se repitieran las elecciones y Pedro Sánchez no quiso porque había sacado la calculadora electoral y quería segundas elecciones. Nosotros, fíjese, al principio de la pandemia, incluso Inés Arrimadas ofreció al presidente del Gobierno unos presupuestos de reconstrucción nacional. Después fuimos nosotros los que hace ya 3 meses, la propia Inés Arrimadas, mediante carta escrita, ofreció esos nuevos pactos de la Moncloa que al final han terminado en la Comisión de Reconstrucción Socioeconómica y, por lo tanto, nosotros siempre vamos a hacer esa política útil, esa política afirmativa, propositiva, que consiga cosas que sean buenas para los españoles y, sobre todo, en este momento trágico en el que se encuentra España, saliendo ya, gracias a Dios, de la epidemia sanitaria, pero encontrándonos con un horizonte verdaderamente terrorífico en lo social y en lo económico, según dicen la totalidad de los expertos consultados, sean del signo que sean. Hay también quien dice que esa oferta de Albert Rivera ya fue en el tiempo de descuento, con el segundero en marcha para las nuevas elecciones, y hubo gente de su partido, creo que recordar Francisco Igea, que había utilizado esa expresión de que dejamos de ser útiles, o de que nos vieran como útiles después de las elecciones y esa hecatombe de 50 y pico a 10 diputados. Pero al margen de eso, habla usted de presupuestos. En esta reunión que han tenido este pasado viernes, ¿hablaron de presupuestos? ¿Lo hablaron de alguna manera? ¿Es posible que entren ustedes en la ecuación de los presupuestos? No se habló en esa reunión de los presupuestos. Como le digo, fue una reunión que tenía un objeto muy concreto y determinado. Se trataba de ver si se habían cumplido con los acuerdos a los que habíamos llegado y ese fue el único objeto de la reunión.
Mire, le tengo que decir que, desde luego, nosotros a aquellos presupuestos que el Partido Socialista pactó con Unidas Podemos en su acuerdo de coalición, pues ya le voy a decir claramente que Ciudadanos no va a estar en esa propuesta, unos presupuestos que en este momento pues son verdaderamente surrealistas. En ese sentido, lo que tenemos que esperar es al rescate europeo, porque eso va a condicionar de una manera muy decisiva cuál sea el presupuesto de gasto de España. Y ahí estaremos cuando llegue. Y el presupuesto de gasto, también la política impositiva. La reunión ha sido con la parte socialista. Van a tenerla también con el área de Podemos. Pablo Iglesias ha declarado que prefiere los acuerdos sociales con la izquierda, pero también ha dicho que valora el apoyo de Ciudadanos y considera que Ciudadanos es responsable. Y Echenique llegó a hablar incluso de Ciudadanos como derecha civilizada. ¿Es un buen comienzo? ¿Hablarán ustedes también con la parte de Podemos del gobierno? Mire, es que ya hablamos con esa parte de Podemos. Usted recordará que la desvinculación de los ERTEs de la declaración formal del estado de alarma fue una imposición de Ciudadanos, una exigencia de Ciudadanos. Precisamente en todos estos acuerdos queremos también que se estudien, por ejemplo, la prestación extraordinaria para autónomos y que se desvincule de la declaración formal del estado de alarma, porque la economía no se va a poner en marcha el día 21 de junio de una manera automática o rápida. La propia Yolanda Díaz, ministra de Podemos, ministra de Trabajo, en público, en su rueda de prensa, agradeció el trabajo que hizo Ciudadanos precisamente en este mismo sentido. Por eso le digo, nosotros vamos a seguir en nuestra misma línea de hacer política útil, ver cuáles son las propuestas que pueden ser buenas para los españoles, que sean moderadas, que sean pragmáticas, que sean de centro, que busquen soluciones a los problemas reales de los españoles, y ahí desde luego nos van a encontrar con esta política de mano tendida y también de mano exigente. Ellos tendrán que ceder, la parte del gobierno, del PSOE y de Podemos. ¿Dónde cederían ustedes? ¿En política impositiva podrían ceder algo? Mire, como le digo, los impuestos son, igual que antes hablábamos de la parte de gastos de los presupuestos, hablamos ahora de la parte de ingresos de los presupuestos. Y usted comprenderá que la situación en la que se encuentra España pues no es una situación normal, no es una situación de bonanza económica, es una situación de crisis social y económica que, dicen los expertos, por lo menos a lo mejor durará durante todo el año 2021. Habrán de valorarse, por lo tanto, las exigencias que imponga Europa y, en ese sentido, tomar las decisiones que sean sensatas y que sean moderadas y que sean pragmáticas y que aporten soluciones. Pero, desde luego, hoy es imposible hablar ni de unos presupuestos, ni de la parte de los gastos, ni de la parte de los ingresos. Pablo Casado considera que esa sintonía, esas reuniones, o mejor trato al menos, de Ciudadanos con el gobierno de Pedro Sánchez beneficia al Partido Popular, que se quedaría como única alternativa al Ejecutivo y que le permitiría también constatar que solo el PP puede desbancar al PSOE en unas elecciones, sean cuando sean esas elecciones. ¿Comparte usted esta reflexión? ¿Les llega algo de cómo están las encuestas, de si esa nueva visión que hay en el electorado de Ciudadanos influye en un sentido o en otro? ¿Qué opina de las palabras de Pablo Casado? Las palabras de Pablo Casado me permitirá que no las comente, son simplemente sus propias ideas personales. Nosotros tenemos las nuestras, somos un partido diferente, con un ideario también diferente, somos un partido de centro y permítame también que, en relación con las encuestas, sabe usted que en este partido nunca hacemos caso a las encuestas, ni cuando nos dan bien ni cuando nos dan mal. Por lo tanto, le aseguro que nosotros vamos a seguir en la misma línea, con la que yo personalmente me encuentro muy satisfecho, y yo creo que la totalidad de mi partido también lo está. Dos cuestiones breves y le cedo el turno a los compañeros. Otros socios de investidura de Pedro Sánchez, como RC o el PNV, ven con cierta o mucha inquietud el acercamiento de Pedro Sánchez e Inés Arrimadas y creen que puede acabar con ese espíritu de la moción de censura. ¿Es para ustedes un deseable efecto colateral poner una cuña en esos apoyos al gobierno? Mire, nosotros hemos dejado claro siempre, por activa y por pasiva, que no nos gusta el gobierno de España. No nos gusta este gobierno Frankenstein. Lo dijimos en la investidura, lo he dicho yo cada vez que me he subido a la tribuna, lo ha dicho Inés Arrimadas antes de irse a su permiso, a su baja por maternidad, y por lo tanto, si nosotros votáramos ahora la investidura de Pedro Sánchez, seguiríamos votando que no.
seguiríamos votando que no, porque nos parece un mal gobierno para España. Esquerra Republicana de Cataluña se enfada porque el presidente del gobierno dice ahora unas cosas, etcétera. El PNV parece que también se enfada un poco. Bueno, pues algo estaremos haciendo bien en Ciudadanos cuando se enfada Esquerra Republicana de Cataluña, sin ninguna duda, porque nuestra valoración de este gobierno es mala y porque usted sabe que Ciudadanos es un partido que nació en Cataluña precisamente como dique frente al independentismo, frente al nacionalismo radical. Y claro, no le gustamos a Esquerra Republicana de Cataluña, tampoco nos gusta a nosotros Esquerra Republicana de Cataluña. Sobre las tensiones en el Gobierno de Madrid, ¿cree que van a llegar a algo serio? Esa tensión evidente que parece entre las consejerías de Ciudadanos con Ignacio Aguado y las de la presidenta Díaz Ayuso del PP. Mira, el Gobierno de Madrid funciona de una forma muy cohesionada, se toman las decisiones siempre de una forma solidaria en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de una forma corresponsable. Les recuerdo que nos adelantamos en la Comunidad de Madrid respecto a las medidas que después adoptó el Gobierno de la Nación para luchar contra la pandemia. Y en ese sentido yo creo que es una fórmula de éxito y que esa es la imagen que tienen los ciudadanos, cómo se adopta una serie de medidas que son buenas para los madrileños. Mire, en ese sentido, por ejemplo, le pongo encima de la mesa el hecho de que la Comunidad de Madrid no se olvidó de los mutualistas en las ayudas dentro de los autónomos, cosa que el Gobierno de la Nación sí que ha hecho. Nos ha dejado de lado en la prestación extraordinaria. Por eso yo creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno de éxito y es un gobierno con mucho futuro. Turno para las preguntas. Buenos días, señor Val. Ha hablado usted de la coherencia y de que las decisiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid se toman de manera corresponsable, ¿no?, entre PP y Ciudadanos. Pero yo quiero recordarle que su consejero de Políticas Sociales, que pertenece a Ciudadanos, Alberto Reyero, es que advirtió por escrito a sus compañeros, al consejero de Sanidad y al Gobierno de la Comunidad, de que esos protocolos para las residencias de exclusión de pacientes para derivar a hospitales eran no solo, y repito sus propias palabras, no solo no eran éticos, sino probablemente no eran legales. ¿Le parece que esa base pues es coherente con esa afirmación de que es corresponsable el Gobierno, todos sus miembros de la Comunidad de Madrid, de la actuación sobre el asunto de las residencias? Mire, el problema de las residencias se ha planteado en todas las comunidades autónomas, se ha planteado en toda España. Esto nos debe hacer aprender la lección de que necesitamos un nuevo modelo de residencias para los mayores. Y les recuerdo que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, fue la primera en pedir la medicalización de las residencias, que desde el día 19 de febrero, me parece que es, 19 de marzo, el mando único de las residencias lo tenía el vicepresidente segundo del Gobierno. Y el debate debe encontrarse precisamente en ese modelo de futuro que necesita España para las residencias de los mayores. Y en ese marco yo creo que es donde se mueve la Comunidad de Madrid. Solo pensar hacia el futuro, en mejorar y que si vuelve un rebrote, si hay una segunda oleada de la epidemia, nos pille ya con las lecciones aprendidas. Solo apuntarle, si me permite, que también fue el consejero de Políticas Sociales, Reyero, quien advirtió y lo explicó públicamente que él expuso al Gobierno de la Comunidad de Madrid que si no se derivaban los pacientes a hospitales, que medicalizaran las residencias. El mando único no excluye la competencia de la comunidad autónoma en el propio decreto del estado de alarma. El mando único lo que hace en la declaración formal del estado de alarma es poner todos los recursos públicos y privados al servicio de la administración del Estado. En efecto, como usted dice, no impide las competencias de las comunidades autónomas, como tampoco, por cierto, en sanidad o en educación o en otros sectores. Lo dice claramente el Real Decreto del estado de alarma. Se comparten las competencias, pero mando único significará algo. Significará que el mando está en el Estado, porque la esencia del estado de alarma es esa, el poner todos los recursos públicos y privados al servicio de la administración del Estado con el objetivo de poder combatir de manera eficaz la epidemia y las consecuencias de esa epidemia. No obsta, digamos, lo uno a lo otro. Última pregunta, Manuel Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Val. Si a ustedes no les gusta el gobierno, como acaba de decir, del señor Sánchez, si dicen que si hubiese ahora mismo investidura, votarían que no. Si usted mismo lo llama gobierno Frankenstein, si dice que no miran las encuestas y si acaba de decir que Ciudadanos nació precisamente para que partidos como el PNV o como Esquerra no ganaran votaciones, la pregunta que se me ocurre es ¿por qué están ustedes apoyando al gobierno de Sánchez? Mire, tomamos decisiones que hacía falta tomar en un momento determinado, prescindiendo de nuestras siglas de partido.
¿Usted cree que en la quinta prórroga del estado de alarma había que votar que no? ¿Teníamos que levantar el confinamiento y salir todo el mundo a la calle, coger el coche, irme a una casa en la playa, propagar el virus? Solamente nos guió esa decisión. Solamente nos guió esa decisión. Eso es política útil. Nosotros pensamos, ¿hace falta el confinamiento o no hace falta el confinamiento? ¿Cómo se encuentra la evolución de la epidemia? Parece que se nos han olvidado ya las cifras de una epidemia que en algún momento estuvo a punto de llegar a 1000 fallecimientos diarios. ¿Y qué hicimos a la hora de apoyar el estado de alarma? Pues mire, exigir condiciones de naturaleza social, económica y política que fueran buenas para los españoles por ir poniendo ya las bases para salir cuanto antes, de forma rápida, de la forma menos dolorosa, de la crisis social y económica que se nos avecina. Eso es política útil, eso no es apoyar al gobierno, eso es apoyar a los españoles, eso es tomar decisiones responsables, eso es ser un partido de Estado. ¿Valía más el no que nuestros acuerdos? No. Lo que valía de verdad, o lo que valió de verdad en ese momento y sigue valiendo, es la postura valiente, responsable, difícil que tomó Ciudadanos para apoyar el estado de alarma. Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública, de Televisión Española. A vosotros, gracias.